Hola, muy buenos días. La clase de hoy se trata sobre la República Liberal en Chile. Durante la República Liberal se sucedieron 5 gobiernos. Entre 1861 y 1871 gobernó José Joaquín Pérez. Entre 1871 y 1876 gobernó Federico Errázuriz Zañartu. Entre 1876 y 1881 gobernó Aníbal Pinto. Entre 1881 y 1886 gobernó Domingo Santamaría. Y entre 1886 y 1891 gobernó José Manuel Balmaceda. El gobierno de José Joaquín Pérez entre 1861 y 1871 fue el último de los llamados decenios y el primer gobernante escogido por consenso político. Esta conciliación política marcó su periodo y originó una transición cívica en el país. Siendo presidente, debió enfrentar diversos sucesos y reformas relevantes para la historia del país. La ocupación de la Araucanía fue una de las primeras acciones, proceso que continuó en los gobiernos siguientes. En el año 1863 encabezó la ceremonia de inauguración del ferrocarril Valparaíso-Santiago y debió enfrentar el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, suceso que entristeció a todo el país. Sin embargo, fue la guerra contra España entre 1865 y 1866 el episodio más trágico y criticado de su gobierno. Pese al conflicto bélico, en estos años se llevaron a cabo relevantes medidas. Se promulgó el Código del Comercio y la nueva Ley de Aduanas. A su vez, se reinterpretó el artículo 5 de la Constitución referente a la religión del país, promulgándose la Ley de Libertad de Cultos en 1865. En ese mismo año, se levantó un censo a nivel nacional que arrojó 1.819.223 habitantes. En 1866 se estableció un tratado limítrofe con Bolivia que puso fin momentáneamente a las fricciones que enfrentaban a ambos países. Luego de su reelección, el problema más grave que tuvo fue enfrentar el bajo nivel de recursos en las arcas fiscales, debido a las deudas que acarreó la guerra, las que obligaron a pedir un préstamo al mandatario. En 1871 llega al poder Federico Errázuriz Zañartu. En su gobierno se llevaron a cabo una serie de reformas de índole liberal, como las reformas constitucionales centradas en darle mayor poder y protagonismo al Congreso. Para esto se creó la figura de acusación a los ministros y se redujo el tiempo de las facultades presidenciales ante declaratorias de estados de sitios. Además, se prohibió la reelección inmediata de los presidentes de la República. En el ámbito económico, el declive de las exportaciones mineras y agrícolas. En el ámbito de relaciones internacionales, los conflictos limítrofes con Bolivia y Argentina, lo que lo llevó a crear el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el político, la crisis de la alianza del gobierno debido a las intenciones presidencialistas y laicas del Ejecutivo, que derivó en la salida de los conservadores de ella y en la formación de la Alianza Liberal. Al finalizar su gobierno, la Alianza Liberal presentó como candidato a la presidencia a Aníbal Pinto, quien no tuvo problemas para resultar electo gracias al apoyo del gobierno en el año 1876. Aníbal Pinto debió enfrentar una aguda crisis económica mundial que prácticamente paralizó al país entre 1876 y 1879. La penuria y el déficit fiscal impidieron emprender obras públicas, crear empleos, aumentar sueldos y cancelar pensiones. Su gobierno se caracterizó más que nada por el avance en temas territoriales, producto de conflictos limítrofes internacionales y políticas de colonización interna. Se marcó el camino directo para la ocupación definitiva de la Araucanía,
continuando con el plan trazado por Cornelio Saavedra en 1861, quien fuera intendente de Arauco y, posteriormente, entre 1878 y 1879, su ministro de Guerra y Marina. Asimismo, en el extremo sur del país, continuó afianzando la colonización de Magallanes, en medio de grandes sacrificios e incomprensiones. Sin embargo, uno de los acontecimientos más importantes de su mandato fue el desarrollo y victorioso desenlace que tuvo la Guerra del Pacífico, la que llevó al restablecimiento de la economía chilena y la recuperación del prestigio internacional de Chile. Se firmó el Tratado de Límites con Argentina, cuyo principal objetivo era fijar las demarcaciones precisas entre ambas naciones a lo largo de toda la frontera común. En 1881 deja el poder y asume Domingo Santa María. Al asumir la presidencia de la República, Domingo Santa María debió enfrentar desafíos cuya resolución definieron en gran medida el futuro de Chile. En el ámbito internacional, culminó con éxito la Guerra del Pacífico, celebrando el Tratado de Ancón con Perú y el Tratado de Tregua con Bolivia, donde se reconocía a Chile la soberanía sobre ricos territorios mineros. En relación a la política económica, cedió la riqueza salitrera al capital inglés. Sin embargo, reservó para el país grandes ingresos por impuestos de exportación. Respecto de la política interna, realizó parte del anhelado ideario liberal de secularizar la sociedad promulgando las llamadas leyes laicas sobre cementerios, matrimonio y registro civil. Al mismo tiempo, aplastó la oposición conservadora con un permanente intervencionismo electoral. Por último, llevó a cabo la ocupación definitiva de la Araucanía. Santa María cerró su mandato entregando la presidencia de la nación a su José Manuel Balmaceda en 1886. Durante este periodo, a fines del siglo XIX, los altos ingresos del salitre hacían de Chile un país rico. Balmaceda supo aprovechar estas circunstancias para llevar a cabo dos de sus más ambiciosos proyectos: un gran plan de obras públicas y una reforma y mejoramiento de la educación pública, los que promocionó en una serie de viajes presidenciales realizados a través del país. Con ello, intentaba presentarse como un presidente con autoridad y al mismo tiempo cercano a los ciudadanos, un mandatario que sería capaz de llevar el progreso a los rincones más remotos del país. A pesar de todas estas realizaciones, la crisis política estalló en 1891. La ruptura se desató ante la negativa por parte del Congreso de aprobar la ley de presupuesto de este año. Balmaceda aprueba de facto la ley del año anterior y se declara como única autoridad. El 7 de enero de 1891, la escuadra, apoyada por las fuerzas congresistas, se sublevó, dando comienzo a la Guerra Civil, que marcó el fin de la República Liberal y el comienzo de la República Parlamentaria.